Origen ecológico de las epidemias, pandemias. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente extensa. Causas comunes. En el mes de mayo del 2009, la OMS modificó la definición de pandemia. Antes de este cambio, pandemia se definía como infección por un agente infeccioso simultánea en diferentes países con una mortalidad significativa. En relación con la proporción de la población infectada, en la nueva definición se eliminó las características de mortalidad. Pandemias históricas. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis que han llegado con la domesticación de animales, tales como la viruela, gripe y tuberculosis. Ha habido un número de pandemias particularmente importantes que merecen una mención por encima de la destrucción de ciudades. Número 1. La plaga de Atenas. Durante la guerra Peloponeso 430 a.C., un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y una cuarta de la población. A lo largo de 4 años esto debilitó fatalmente la preeminencia de Atenas, pero la virulencia absoluta de la enfermedad evitó una mayor expansión. Número 2. Peste antonina. Posiblemente viruela traída del Oriente Próximo mató una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. En el momento más activo de su segundo brote, se dijo que morían 5.000 personas por día en Roma. Número 3. La peste negra. 800 años tras el último brote de la peste bubónica, volvió a Europa. Comenzando en Asia, la enfermedad alcanzó el Mediterráneo y la Europa occidental en 1348, posiblemente llevada por mercaderes italianos que huían de la guerra en Crimea, y mató a 20 millones de europeos en 6 años, la cuarta parte de la población total y hasta la mitad de las zonas urbanas más afectadas. Número 4. El tifus. Es la enfermedad epidémica con el tiempo de la guerra y ha sido llamada algunas veces fiebre de los campamentos debido a su patrón de estallar en tiempos penalidades. Emergiendo durante las cruzadas, tuvo su primer impacto en Europa 1489 en España. Durante la lucha entre los españoles cristianos y sus musulmanes en Granada, los cristianos perdieron 3.000 efectivos por bajas de guerra y 20.000 por tifus. En 1528 los franceses perdieron 18.000 efectivos en sus tropas en Italia y perdieron la supremacía en Italia en favor de los españoles. En 1542 30.000 personas murieron de tifus mientras combatían a los otomanos en los balances. La enfermedad también jugó un papel importancia en la destrucción de la Grande Armée de Napoleón en Rusia en 1811. Uno de los casos más tristes y letales en la actualidad. La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020. Es una de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus iniciada en 2019, COVID-19, ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China central. Al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China. La OMS reconoció como una pandemia global el 11 de marzo del 2020 hasta el 22 de abril del 2020. Se ha informado de más de 2.56 millones de casos de la enfermedad
en más de 210 países y en territorios del mundo, con más de 177.000 muertes y 695.000 casos de personas recuperadas. Los 10 países con mayor número de infectados son, en primer lugar, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Irán, China y Rusia. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidos como microgotas de fluge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o aspirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se pueden difundir al tocar una superficie contaminada y luego de llevar las manos contaminadas a la cara o a las mucosas. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 a 14 días. Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca, las dificultades para respirar, las complicaciones para incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis. No existe todavía una vacuna o tratamiento antivírico específico. La única forma de abordaje del mal es a través de la terapia sintomática y de apoyo. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas que se sospecha que están infectadas. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios y universidades en más de 224 países, lo que ha afectado a más de 22.000 millones de sujetos en etapa escolar. Un tercio de la población mundial se encuentra confinada con fuertes restricciones de movimiento. Se han tenido diferentes maniobras de desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus. Principales países afectados. Esta sección incluye solo los países más afectados por números de casos confirmados. Número 1. Irán. El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 e Irán se confirmó el 19 de febrero del 2020 en Qom. Más tarde, el Ministerio de Salud y Educación Médica declaró que ambos habían muerto. Algunas fuentes no gubernamentales iraníes estiman que el número de infecciones por SARS y muertes por COVID-19 son mucho mayores que los valores oficiales. El gobierno iraní también ha acusado de encubrimiento y censura y mala gestión. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que no ha visto problemas en las cifras reportadas por Irán. Irán actualmente es el país con más casos en Asia Occidental y entre los más casos tiene a nivel global. Además tiene una cantidad particularmente alta de infectados en el gobierno. Alemania. Se confirmó que la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019-2020 se extendió a Alemania el 27 de enero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en Baviera, siendo además el primer caso de contagio humano a humano producido en el suelo europeo. El enfermo es un hombre de 33 años contagiado en enero por un colega de trabajo procedente de China que permaneció 4 días en Alemania. La mayoría de los casos de COVID-19 en enero y principios de febrero se originaron en la sede Webasto en Baviera, aparentemente desde allí hasta el norte en Italia, donde Webasto tiene oficinas conscientemente con el análisis filogenético del ADN viral. Más tarde, nuevos grupos fueron introducidos por viajeros de Italia, China e Irán. Francia. El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus en 2020 en Francia fue reportado el 24 de enero del 2020,
siendo el primer caso conocido de COVID-19 de la Unión Europea, y todo el continente europeo involucró a un ciudadano francés de 48 años que llegó a Francia desde China y se instaló en Burdeos. 2 casos más fueron confirmados al final del día, todos regresados recientemente de China. Un turista chino ingresó a un hospital en París el 28 de enero y murió el 14 de febrero, en la que se creyó entonces que era la primera muerte por COVID-19 en Europa y en general fuera de Asia. Más tarde se supo que el primer fallecimiento en Europa había tenido lugar el 13 de febrero en Valencia, España. Italia. Los primeros casos de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en Italia se confirmaron el 31 de enero del 2020, cuando 2 turistas chinos en Roma dieron positivo a la enfermedad por coronavirus 2019 causada por SARS. Una semana después, un hombre italiano repatriado de regreso a Italia desde la ciudad Wuhan, China, fue hospitalizado y se confirmó que era el tercer caso de COVID-19 en Italia. Posteriormente se detectó un grupo de casos comenzando con 16 casos confirmados en Lombardía el 21 de febrero, 60 casos adicionales el 22 de febrero y las primeras muertes de Italia informadas el mismo día. El 8 de marzo del 2020 el primer ministro extendió la cuarentena a toda Lombardía y otras 14 provincias del norte, poniendo a más de una cuarta parte de la población nacional, aproximadamente 14 millones de personas, bajo cuarentena, medida que el día siguiente fue extendida a la totalidad del país, es decir, a 60 millones de personas. El 11 de marzo del 2020, Conte prohibió casi todas las actividades comerciales excepto supermercados y farmacias. Estados Unidos. El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en los Estados Unidos se anunció el 21 de enero de 2020 en relación a un hombre aproximadamente de 30 años originado del estado de Washington, que había viajado recientemente a China. Hasta el 21 de abril de 2020 había al menos 840,000 casos confirmados presuntos de COVID-19 en Estados Unidos, incluidos más de 46,000 muertos, así como 77,000 recuperaciones, de las cuales los que se quedaron confirmados 812,583 positivos y 43,575 fallecidos. El primer caso conocido de COVID-19 en los Estados Unidos de América fue confirmado el 20 de enero del 2020 y fue repatriado de 35 años de Wuhan, China. 5 días antes, la Fuerza de Tareas de Coronavirus de la Casa Blanca se estableció el 29 de enero. 2 días después, la administración de Trump declaró una emergencia de salud pública y anunció restricciones a los viajeros que llegaran de China. El 26 de febrero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del norte de California confirmaron el primer caso en Estados Unidos de una persona con exposición no conocida al virus a través de viajes o contacto cercano a la persona infectada. Hasta el día de hoy, 22 de abril del 2020, Nueva York ha sido el epicentro número 1 del coronavirus.